Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias, Carlos. La verdad que para mí es un honor iniciar el calendario de actividades del Tribunal Electoral del Instituto de Estudios para la Democracia este año, y sobre todo con un tema que es para mí muy cercano. Estamos hablando de un homenaje a un gran jurista, pero también un gran amigo. Fue mi mejor amigo de los estudios en la Facultad de Derecho. Miguel González Marcos y yo estudiamos juntos entre 1979 y 1984. Y luego, cuando salimos a estudiar, Miguel estudió en Alemania, yo estudié en Inglaterra. Yo lo visité varias veces en Alemania y siempre estuvimos juntos. Cuando yo regresé a Panamá, un poco después que él, trabajamos juntos en el Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá y también en el proyecto de Constitución, que era su principal proyecto como director, que Miguel era del instituto. Lamentablemente, Miguel no estuvo muy satisfecho con los prospectos que había en la Universidad de Panamá después de unos años, y él encontró un terreno más fértil y se fue a hacer un doctorado en los Estados Unidos. Y allá pues desarrolló una intensa vida profesional, académica, investigativa, por espacio de 25 años, es decir, de 1995 hasta la fecha de su deceso. Yo voy a mostrar unos slides para orientar un poco la presentación. Yo he escogido unas imágenes que, para quien conoce a Miguel, sabe que no son imágenes inocentes. Son imágenes de Dolega, su lugar natal. Miguel siempre se consideró un ciudadano del distrito de Dolega, y allí todavía está la casa de sus padres, a los que yo conocí personalmente. Quiero hacer esta pequeña pausa aquí, no solamente para decir que Miguel González era el mejor de todos los juristas de nuestra generación, el hombre más brillante, el más creativo. Los que lo conocieron sabían pues de su energía infinita, y quiero enviar un abrazo a su hijo Fernando Miguel y a su hermana Rosaura González Marcos, una jurista muy reconocida en nuestra actualidad. Para tener una idea, para contextualizar un poco la obra de Miguel González Marcos, me parece que es muy importante decir los hitos básicos. Él estudió en la Universidad de Panamá. Luego de los estudios en la Universidad de Panamá fue a la Universidad de Bonn. Allí conoció a unos grandes constitucionalistas como Michel Stolais. Luego viajó a la Universidad de Frankfurt. Allí hizo su doctorado. Luego regresó a Panamá, como dije antes. Estuvo entre 1991 y 1995 en Panamá. Durante esos años fue profesor de Derecho Constitucional y fue director del Instituto de Estudios Nacionales. Luego viajó a Nueva York, y en la Universidad del Estado de Nueva York, en Buffalo, hizo su doctorado. Y también, como decía, tuvo una vida profesional. Él era miembro del Colegio de Abogados de Nueva York y de Maryland, y en los últimos años era profesor de política pública de la Universidad de Maryland. En la Universidad de Maryland publicaron estas palabras en la fecha de su deceso. Las voy a traducir
acá para el público de habla hispana, dice el recordatorio de la universidad en la que él estaba en la fecha de su deceso. Aquellos que conocieron a González Marcos siempre alabaron su intelecto luminoso, su carácter heroico y su personalidad magnética. Los describen como un abogado internacionalista apasionado, como un activista incesante por los ciudadanos de su amada Panamá y como un hombre cuya orientación moral nunca titubeó. Creo que esas son por lo menos unas notas mínimas como introducción al tipo de obra constitucional, el legado constitucional de González Marcos. Voy a referirme rápidamente a algunas de esas obras. En primer lugar, su tesis de licenciatura fue sobre la reforma de 1983, la reforma constitucional de 1983, y él enfocó los temas relativos a la democracia y los partidos políticos. Su tesis habla con una invocación de la importancia del diálogo entre la ciencia o la necesidad de hacer ciencia y el constitucionalismo. Luego ubica la centralidad del partido político para la reconstitución democrática, que era un poco el momento que Panamá vivía, pero las conclusiones de su tesis son profundamente críticas de las reformas de 1983, porque en su opinión no le daban a los partidos el sitial que los partidos deben tener en un régimen democrático. Recordemos que la reforma constitucional de 1983 fue una reforma en muchos sentidos a medias y que muchas de las cosas que se aprobaron no se aplicaron sino hasta 1990, es decir, una fecha posterior. Ese trabajo se publicó en 1986 en una colección de ensayos que es la única de su tiempo, los ensayos compilados por Jorge Fábrega. A su regreso de Alemania, Miguel publicó en la revista Universidad, la revista de la Universidad de Panamá, creo que se ve, no se ve, más o menos se ve. Publicó un artículo sobre la fuerza normativa del preámbulo constitucional. Ese ensayo es uno de los trabajos que él elaboró durante su estancia en Bonn. Y allí lo que él se plantea es un tema de argumentación jurídica. Es decir, el preámbulo lo que nos dice acerca de la Constitución es cómo la Constitución y las leyes deben ser interpretadas. La estructura de ese trabajo es extraordinaria porque él examina con detalle los argumentos de 6 constitucionalistas panameños y al final cierra ese ensayo con un programa de investigación sobre la interpretación constitucional e indica 7 puntos muy concretos. En el siguiente trabajo que se publica el año siguiente, perdón, en 1995, ese es el trabajo sobre el mandato representativo, el mandato de legislador en el constitucionalismo panameño. Allí también ese trabajo proviene de las cosas que él trabajó en alemán, cuando estaba en Frankfurt. Y básicamente lo que él hace es examinar los contornos normativos de la figura de la representación política y llega a la conclusión de que en realidad Panamá ha logrado una configuración muy propia de lo que es el mandato representativo. Es decir, que está un poco fuera de lo que son las constituciones tipo en América Latina en lo relativo al mandato representativo. Esa es una conclusión que lamentablemente no ha tenido seguimiento en los estudios panameños y que yo abogo aquí para que
se considere la importancia de continuar con esta investigación que abre el jurista hoy. Ese ensayo se publicó en la revista Universidad, no sé si se ve ahí, la verdad. También un ensayo sumamente rico en matices y con una estructura de investigación muy importante. Las siguientes 3 obras que quiero mencionar, así también brevemente, son En nombre de la democracia, que fue su tesis cuando hizo su doctorado en la Universidad de Nueva York. Eso se publicó primero en inglés en una revista alemana, es decir, una revista alemana que publicaba tanto en alemán como en inglés. El ensayo de él salió publicado en el 2003. Por iniciativa de un amigo común, Salvador Sánchez, ese artículo fue traducido al español y publicado en Panamá con el nombre En nombre de la democracia entre una sala constitucional y una corte constitucional. Digamos que la parte de En nombre de la democracia se le añadió fue en español. En inglés se habla estrictamente entre lo que es el subtítulo acá, pues, escoger entre una sala constitucional y una corte constitucional. Lo importante de este artículo es que cae en el contexto en que en Panamá se estaba discutiendo sobre la reforma de la jurisdicción constitucional y la creación de una sala, que fue lo que ocurrió en el año 1999, y que fue una institución de fugaz duración, duró 80 días y luego fue eliminada. Esa sala va a tener un intento de ser revivida muchos años después, en el 2012, pero aquí lo importante es que Miguel aporta en un ensayo, de nuevo, muy claro, un ensayo de investigación, un trabajo de investigación, cuáles son las verdaderas opciones que tiene Panamá para establecer una jurisdicción constitucional especializada. Y Miguel se enfoca en el ejemplo de Costa Rica y en el ejemplo de Colombia. Costa Rica, muy conocida por su sala constitucional, una sala de 7 miembros, en una corte que es parte de una Corte Suprema de Justicia de 22 miembros. Y por otro lado, el Tribunal Constitucional Colombiano, que es un tribunal independiente integrado por 9 magistrados. Entonces, un poco lo que Miguel plantea es que la razón para elegir entre un modelo y otro yace más que todo en lo que es el conocimiento de la cultura jurídica y el contexto político en que esas instituciones se van a implementar. Yo de nuevo abogo por una lectura profunda de este ensayo. Es un ensayo que tiene toda la validez porque ese es un tema que Panamá aún no ha logrado resolver. Si se hace o no se hace una jurisdicción constitucional y cuál es el modelo que podríamos seguir. El siguiente ensayo, que es un ensayo del año 2004, está dedicado a la memoria del doctor César Quintero. En ese ensayo, que se llama Diseño de Constituciones, Miguel hace una reflexión de la experiencia que fue la redacción del proyecto de constitución del Instituto de Estudios Nacionales en la Universidad de Panamá en el periodo 1993-1994, al que aludí antes. Yo también participé de la comisión que elaboró este proyecto. Y debo decir algún par de cosas más, producto de aquella vivencia, y es que el redactor del documento es el doctor César Quintero. Y Miguel, como director del Instituto de Estudios Nacionales, digamos, facilitó el trabajo del doctor Quintero, creando una comisión de juristas con los que el doctor Quintero discutía el proyecto. En ese momento, estaba también como parte de esta comisión y fue parte de las conversaciones el doctor Carlos Bolívar Pedrechi,
Pero también estuvieron juristas más jóvenes, como Sebastián Rodríguez Robles y Adán Arnulfo Arjona, que luego sería, años después, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Debo decir que el doctor Quintero fue muy amable y muy cuidadoso en el sentido de interpretar las conversaciones con juristas más jóvenes, y no todo lo que está en el proyecto de constitución del IDEN era, digamos, la primera opción del doctor César Quintero. En ocasiones, el doctor Quintero incluyó instituciones que él sintió que respondían mejor a la visión de los problemas que tenía una generación más joven de juristas. Uno de esos temas fue justamente el Tribunal Constitucional. El proyecto del IDEN, redactado por el doctor Quintero, con el apoyo de Miguel González Marcos, es el primer proyecto que en Panamá propone la creación de un tribunal constitucional especializado. En el ensayo que Miguel escribe 10 años después, y que se publicó en una revista, él explica cuáles son las virtudes y los defectos de ese proyecto. Y no tiene reparos en hacer un inventario de las deficiencias. No voy a abordar cuáles son esas deficiencias que él encuentra. De nuevo, me interesa mucho más estimular la lectura del proyecto, del artículo. El último ensayo que quiero comentar muy brevemente no está publicado por escrito. Fue una conferencia que Miguel debía dar en el enero del 2020, poco antes de fallecer, pero él grabó esa conferencia en una plataforma, en la plataforma de YouTube, así que la conferencia se puede escuchar. La conferencia se titula Escuchando los cantos de sirena. La Constitución como guía para un futuro incierto. Esa conferencia que él estaba supuesto a dar en Panamá en enero del 2020 es una reflexión sobre la coyuntura actual en la que el cambio constitucional enfrenta miedos y falta de credibilidad en sus métodos, al punto que lo hacen casi imposible. Aunque esto se escribió a principios del 2020, nos recuerda todavía hoy que esa es la coyuntura en la que seguimos en el derecho constitucional panameño. Es decir, se reconoce la necesidad de un cambio constitucional, pero la idea de crear una convención constituyente no goza de un respaldo, no goza de una comprensión sobre de qué trata esa convención. Miguel, en este ensayo, en esta conferencia, lo que hace es un análisis del artículo 5º de la Constitución de los Estados Unidos. Y ese artículo se refiere a la convocatoria de una constituyente, que es justamente el tema que él piensa que es clave para Panamá. Y en ese análisis del artículo 5º de la Constitución de los Estados Unidos, Miguel se refiere a cuáles son los límites de la Convención Constituyente, y esos límites no son solamente límites jurídicos, formales, normativos, sino que también se refiere a temas un poco más allá del derecho, como la prudencia, por ejemplo. Creo que es una conferencia extraordinaria, es una conferencia que vale la pena publicar, vale la pena imprimir y leer, porque allí hay muchas reflexiones que son útiles para Panamá hoy. Yo quiero cerrar con las palabras finales
del ensayo de Miguel. En las palabras finales de esta conferencia, Miguel González Marcos dice: es la gente, el individuo, el que debe saber que sí hay paliativos para administrar el miedo cuando se considere una reforma o una convención constitucional o una constituyente. Que aunque nunca lleguemos, y no debemos anhelar en esta vida llegar a la tierra prometida por los cantos de sirena, sí podemos escuchar algunas melodías prometidas si lo hacemos atados al mástil de la absoluta convicción, de la afirmación, protección, preservación y expansión paulatina de la libertad y la dignidad del individuo. Creo que en ese párrafo está recogida en síntesis el credo constitucional de Miguel González Marcos y de por qué, si uno estudia las reformas, los partidos, el preámbulo, o si promueve una constituyente, al final todas esas cosas deben hacerse al amparo de una profunda convicción acerca de la libertad ciudadana. Entonces, quiero dejarlo por allí y darle paso a la presentación de los colegas. Muchas gracias. Queremos cederle la palabra al doctor Jorge Llanareas para su reflexión final en este significativo homenaje al doctor Miguel González Marcos. Sí, muchas gracias, Carlos. Quiero agradecer también al director del instituto, el licenciado Salvador Sánchez, por esta iniciativa, a los magistrados del Tribunal Electoral. Y en realidad, lo que quiero hacer con estas palabras de cierre es abogar porque alguna institución pública o educativa haga una recopilación de la obra dispersa del doctor Miguel González Marcos, porque, como ya ha quedado evidenciado, es un aporte definitivo para la cultura constitucional, política, democrática de nuestro país. No es suficiente enfatizar en que el doctor Miguel González Marcos escribió grandes ensayos y abordó grandes temas de su época. Lo que es importante es que la gente lo lea, que las nuevas generaciones se inmersan con el conocimiento de una reflexión que se siente muy cómoda, ya sea en el derecho constitucional o en el derecho internacional o en la filosofía política o en la historia de las ideas. Todos esos ámbitos eran uno solo para el doctor González Marcos y, como dije, la preocupación por la democracia es lo fundamental en todas y cada una de sus producciones, ya sea si se habla de la interpretación de la Constitución, o se habla de la representación política, o se habla de Justo Arosemena, o de la soberanía. Siempre la preocupación fundamental es por la democracia, y pienso que ese es el ángulo que a la generación actual más le interesa conocer. Creo que también es importante decir que, independientemente del amplio mundo intelectual y de las amplias experiencias personales que el doctor González Marcos tuvo a lo largo de su vida, ya sea en el mundo anglosajón o en el mundo europeo, su reflexión sigue vinculada al contexto panameño. Los problemas que él trata son problemas que siguen siendo de vital importancia en Panamá. Por eso insisto en que lo más importante, el mensaje con el que quiero cerrar, es la importancia de que ya sea el Tribunal Electoral o una institución educativa haga una recopilación de su obra dispersa para facilitar la lectura de las generaciones más jóvenes. Con esto te reitero las gracias, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias.